Hola, saludos, bienvenidos a tu espacio, la lección de escuela sabática en 10 minutos. Empecemos. En esta oportunidad tenemos la lección o el tema, ¿por qué es necesario la interpretación bíblica? ¿Por qué es necesario interpretar la Biblia? Es el tema de esta semana. Por lo menos llevo contado 3 a 4 sábados que la lección, que el folleto, la cartilla cita Lucas 24. Yo pienso que hay un mensaje importante en la experiencia de los caminantes de Maús que nosotros hoy tenemos que saber. Lucas 24:36. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y luego Jesús va a preguntarles por qué están tristes y ellos van a decir: tú no sabías lo que le pasó a Jesús, varón nazareno, poderoso delante de Dios y los hombres, y nosotros pensábamos que sería él quien debía redimir a Israel. Los dos caminantes decepcionados de Maús, que iban descorazonados, pensaban que el Mesías era el Mesías prototipo del imaginario popular de ellos, ese Mesías libertador guerrero. Pero habían olvidado el texto y Jesús los reprende y les dice, fuertemente les dice: insensatos y tardos de corazón, ¿cómo no van a recordar lo que los profetas han dicho acerca de mí? Así que este texto es una clara evidencia que al momento de interpretar la Biblia aparecen las presuposiciones. Los dos discípulos que iban rumbo a Maús suponían que el Mesías iba a ser un guerrero y no un Mesías sufriente. Ahora, ¿por qué es necesario interpretar la Biblia? Porque la Biblia, el texto bíblico, tiene un mensaje que desea transmitirnos y en la idea original del texto, no lo que yo supongo o presupongo de lo que el texto me quiere decir. Entonces, y yendo por nuestro recorrido en la lección, ¿por qué son necesarias las traducciones de la Biblia? Yo tengo aquí mi Biblia, llena de apuntes. Mi Biblia es Reina Valera del 95. Hay cientos de versiones en todos los idiomas, de diferentes tamaños, diferentes dinámicas, hasta para niños, para jóvenes. Recuerden lo que siempre se nos ha dicho, que toda traducción de la Biblia es una interpretación. Toda traducción es una interpretación. Así que todas las personas que intentan traducir la Biblia están haciendo una interpretación. Por eso que la tarea de interpretar la Biblia, que lo rigen las sociedades bíblicas, es un tema ético. Y cualquier interpretación privada de algún sector del cristianismo o parecido a ello es un acto deshonesto, de falta de ética, cuando se quiere sesgar el texto bíblico. Sin embargo, la lección nos va a dar algunos textos y nuevamente aparece Lucas 24:27. Wow, yo creo que van 3 a 4 sábados seguidos que la lección nos coloca este texto. Hay un mensaje importante allí. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que Cristo hace una correcta interpretación del texto. Ahora, ¿por qué es necesario interpretar el texto? ¿Por qué es necesaria la técnica, la interpretación? La rama de la teología que estudia la interpretación del texto se llama la hermenéutica. Y la hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación del texto. Y existen algunos métodos de interpretación, unos honestos, otros no tan claros. El que nosotros hemos usado y ya hemos repetido algunos sábados aquí es el método histórico gramatical, que es el método de hermenéutica que considera el contexto histórico, el contexto teológico, la estructura del texto y el asunto cultural, todo, y la aplicación para hoy. Esa es la estructura de un exégesis. Ahora, la palabra exégesis viene del hebreo, que significa en español escarbar, escudriñar. Por eso Jesús dice escudriñar las escrituras. La traducción de hermenéutica del texto hebreo es escarbar. Es exactamente lo que hacen los arqueólogos. Ahora, déjame decirte por segunda vez que la arqueología es una ciencia que tiene dos aristas. Una ciencia que confirma el texto bíblico, otra ciencia que puede contradecir o cuestionar el texto bíblico. La ciencia tiene dos caras.
la ciencia creacionista y la ciencia que no es creacionista, la ciencia gnóstica o escéptica. Ahora, porque la ciencia es ciencia y yo soy religioso, yo voy a rechazar la ciencia. No, eso es un concepto medieval. Nosotros tenemos que entender que la arqueología bíblica es una bendición para reconfirmar el texto. Los hallazgos arqueológicos del Qumran fueron la mayor bendición en la hora de confirmar el texto bíblico. Ahora, la interpretación es importante en el momento cuando estudiamos la Biblia. Ahora, lo correcto es usar las herramientas adecuadas para hacer una correcta interpretación del texto. La hermenéutica no es un método alegórico, no es un método coloquial, es un método rudimentario o de la cultura del pueblo. No, es un técnico, hay ciencia, pero es una ciencia responsable. Es un método responsable, basado en la gramática del texto y en el proceso histórico del texto. Muy bien, por eso es importante saber interpretar la Biblia. Por eso que Jesús a los caminantes de Maús va hablándole desde Moisés, pasando por todos los profetas, haciendo una correcta interpretación del texto. Ahora miren, nuevamente la Biblia y la cultura. Debe ser esta la cuarta semana, la cuarta lección donde este aspecto cultural se presenta. Hay un sector del cristianismo que odia la cultura de los pueblos, que creen que toda la cultura es pecadora, que la cultura es mala, que hay que ser seres insípidos o simples. Déjame decirte que los mejores canales para que el evangelio corra son los canales culturales. El evangelio llega más rápido en el idioma del pueblo, en la cultura del pueblo, que en el idioma del predicador. Por ejemplo, cuando uno va a hacer evangelismo a las tribus no contactadas, indígenas, es contra sus derechos llevarles el evangelio en español. Lo correcto de un predicador que quiere llegar con el evangelio a tribus no contactadas o sectores de otras etnias que hablan otro idioma, lo correcto es llevarle el evangelio en su propio idioma. Es relevante, totalmente relevante. Por eso que Pablo, cuando llega a Atenas, él quiere contextualizarse, no le va muy bien, pero intenta contextualizarse. Eso está en Hechos 17. Le va mejor ya en Hechos 18, cuando en Corinto él busca personas afines, se maneja en una microcultura de artesanos con Aquila y Priscila y plantan la iglesia de Corinto. Es importante aprender los idiomas de la gente, las culturas de la gente, y a través de esa idiosincrasia popular o cultural, el evangelio debe correr. Ahora el evangelio es espada. El evangelio va a cortar los aspectos negativos de la cultura, los aspectos, sobre todo los aspectos inmorales o amorales. El evangelio va a cortarlos y viene la sinceridad de la persona de dejar sus tradiciones y seguir el texto bíblico. En Hechos 17:25 encontramos la experiencia de Pablo en Atenas. Muy bien. Y para terminar, nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Todos somos pecadores y todos necesitamos el pan bíblico, la palabra del Señor. Juan 9:39 dice así: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Muy bien, vean ustedes, la palabra de Dios es una espada de doble filo. Para algunos puede ser un corte para vida eterna, para otros puede ser un corte mortal. Depende de la sinceridad de la persona. Eso ya estudiamos esta semana en las transmisiones en el tema de la parábola del sembrador. ¿Qué tipo de terreno eres tú? Muy bien. Así que la palabra de Dios es una espada. Ahora mira lo que dice Apocalipsis 3:17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres ciego, pobre, desventurado, miserable y desnudo. La palabra de Dios nos muestra, nos confronta con nuestra pecaminosidad y nos lleva a Cristo. Jesús dijo en Juan, escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. A ustedes les parece que tiene vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. La palabra de Dios nos lleva a Cristo, a nuestro Salvador. Muy bien, la interpretación es importante y Pedro al respecto va a decir en 2 Pedro 3:15 y 16 lo siguiente. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
Miren el peligro de torcer la escritura, el peligro de un falso maestro. Pablo era un maestro verdadero y Pedro está legitimando el ministerio de Pablo y sus capacidades. Pero el peligro de ser un mal maestro es torcer las escrituras y llevar a un pueblo a perdición. Y Jesús ya advirtió al respecto, que aquel que haga tropezar a uno más pequeño es mejor que se amarre un yunque y se tire al mar. Y Apocalipsis dice, hay de aquel que añada o quite palabras de este libro, será así su nombre quitado de los libros de la vida. Hermanos míos, en esta hora yo quiero decirte que la palabra de Dios es nuestra regla de fe. La palabra de Dios, aunque es la regla de fe, es una guía espiritual y práctica en todas las áreas de la vida, tiene técnica. Y la técnica se aplica cuando se la interpreta correctamente. Así que, hermano mío, que Dios te permita ser un gran estudiante de la Biblia y después un gran maestro de la Biblia y lleves muchas almas a Cristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Chao.